Llegamos a Sant Elm y María Luisa nos recibió en la puerta de su casa, un lugar privilegiado que construyó Bernardino, su marido, entre el bosque y el mar. Buenos días, María Luisa. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué va? tal? Muy bien. Un abrazo. ¿Qué tal todo? Estupendo. ¿Sí? ¿Preparada Sí. para contarnos muchas cosas tuyas? Preparadísima. Sí. Una vez que nos has abierto la puerta de tu casa, nos vamos fijando en cosas y empezamos tal vez por el final, porque esto es lo último que has hecho. Esto Sí. viene después de una colección que hiciste de 1000 flores durante el tiempo de la pandemia, y con eso es como si hicieras un agradecimiento a la vida. Emocionarnos cada día por un nuevo día. Sí, desde luego tienes toda la razón, porque claro, es una cosa que ya te acostumbras a ver que el día pasado, que todo ha ido bien, y luego ya con este perfil vas haciendo. Entonces, claro, cuando desaparecen las flores, pues yo, mi punto es las puestas de sol, porque aquí es impresionante, en Sant Elm no tienen desperdicio, cada una tiene una visión distinta a las otras, incluso paseando digo, ay, mira, este gris no lo había hecho, y este. Y las representas de esta forma. Sí, es decir, yo lo que hago es ponerlas en el caballete, la tela, y voy poniendo los colores a medida que voy pensando. Entonces quito uno, pongo el otro, luego subo, lo bajo, hasta que llega a una composición equilibrada. Es decir, que todo eso es una cosa interior y a la vez tiene su punto de relacionarlas con... Sí, porque me hablabas de abstracción, pero también tiene algo de figurativo esto, ¿eh? Es decir, se basa en el figurativo, pero Sí. luego ya lo pierde Claro, la figuración. por supuesto. Tú lo ves y a lo mejor puedes pensar que son líneas, pero claro, si tú vas viendo los paisajes de aquí ya te das cuenta que... Claro. Sí. Por ejemplo, si te fijas, hay unas líneas interiores, que estas líneas interiores aguantan la composición de las que van en horizontal. Entonces, le dan un punto mágico, que al final no sabes si son redes de pescador, qué es lo que hay detrás. Y ayuda, es decir, que siempre hay un interior que es un poco una incógnita, pero que me va muy bien para la composición. Y aquí, claro, todos los colores tienen una armonía, pero luego hay uno que la rompe, que es el naranja. Todas estas obras que ves, todas las hice durante la pandemia. Es decir, para mí era tal ilusión pensar, ha pasado un día, el sol ha vuelto, estamos sanos. Todo eso a mí me alegraba. Aparte que las flores tienen como contagian una permanencia en uno. Es decir, que aquello tiene una duración, son vivas, son vitales. Me encantaría levantarme por las mañanas y ver todo el amanecer con flores. Y así ya te despiertas con mucha alegría. Es decir, la flor contagia. Y hay muchas que tienen una historia determinada, que yo incluso luego, anteriormente, las empleaba incluso para joyería. Que yo hacía unas joyas siempre basándome en plantas. Y además, las flores tienen una cosa, que cada una tiene un lenguaje propio. Y si las vas estudiando, desde luego, puedes estar, vamos, media vida con este tema. Entonces yo ya dije, acaba la pandemia, acabo la creación de esto. Y entonces ya he pasado a otras formas. Y no obstante, el recuerdo lo tengo todavía. Todas estas son las primeras 200, de 1080 que he llegado a hacer. Mucha gente, sabiendo que yo hacía flores, me enviaba, mira las que me han nacido en mi... Bueno, yo encantada, porque además, yo ahora mirándolas, tengo el recuerdo de las personas que me la enviaron. Por ejemplo, esta
es la del cactus, pero también es de por aquí. Como dura un día o dos, pues yo dije, la pillo. Entonces, y como esta es bueno. Esta me acuerdo que Luis, un amigo nuestro, nos dijo, yo le regalo uno a mi mujer cada X tiempo, tal. Bueno, y yo dije, increíble. Luego, por ejemplo, hay unas, por ejemplo, aquí hay muchas de estas, son las que abundan en San Telmo. Está lleno de colores diferentes y todo esto. Y luego también, bueno, es que aquí hay que, por ejemplo, los nenúfares también me enviaron. Se ve que hay gente que tiene su nenúfar en el jardín y bueno, increíble. Luego, yo claro, cuando me despierto voy fijándome, y esta misma también tiene mucha gracia, que además arriba está también de otra manera. Bueno, esta es la de la chumbera también. Fíjate que, bueno, y esta es la de la cera, que la de la cera sí que la tenemos, que es como mágica, es como la flor de la cera, que es esta, cuando sale, parece cera de verdad. Yo estoy increíble porque la verdad es que ahora me fijo más que nunca en las flores. Bueno, la rosa es lo típico, la rosa roja, esta siempre tiene que estar en todos los sitios. Y luego también, ahora te cuento, mira, aquí hay una, la del cepillito que le llamamos nosotros. No es que le llamamos nosotros, que se llama cepillo de botella. Que aquí aparecen de vez en cuando. Hay dos sitios puntuales o sea que yo identifico los sitios por las flores que tienen. O sea que, y luego, fíjate, ahora te cuento. A ver, así, bueno, aquí esta es la de orquídea, que las orquídeas, yo creo que tienen parecen egipcias, tienen toda una simetría. Yo tengo, por ejemplo, ciclamen, que he hecho como 80 o 90 versiones. ¿Qué pasa? Que me recuerdan como bailarinas que están danzando y entonces, pues, tiene su magia también, hacer una. Esta obra es curioso porque es como si dijéramos, cuando a los 22 me dieron el primer premio en el Correo Catalán, y entonces pues es como si dijéramos que es como, vamos, que aquí empieza y termina, es decir, todo lo que es para atrás era claro cuando yo ya de pequeña ya tenía mucha afición a la pintura. Mi padre me llevó a Artes y Oficios para ir practicando, preparé el ingreso y aprobé, y entonces claro, incluso mi padre decía que me hace mucha ilusión y me metí en Bellas Artes, que claro, antes el ingreso era una cosa complicada. Pero una vez pasado, que además fue la primera vez que me presenté, claro, aquello ya fue una cadena. Y entonces, allí incluso en dibujo, tenía unos profesores muy, muy interesantes. Y aparte que éramos 30 alumnos en las clases, o sea que allí nos conocíamos todos, los profesores nos podían corregir casi a diario y bueno, yo me encontraba como casi mejor que en mi casa, porque podía hacer lo que realmente me gustaba. ¿Qué pasa? Que yo fui allí pasando y luego cuando terminé la carrera, entonces lo que hice, dije, bueno, yo quiero pintar y quiero ser libre, porque esto es muy importante, ser uno libre siempre pintando no tiene precio. Y entonces dije, voy a presentar y me presenté a cátedra y saqué la cátedra de dibujo. ¿Qué pasa? Que entonces, claro, se me juntó. Claro, yo podía seguir pintando, podía seguir haciendo exposiciones, pero de una manera compaginada con la enseñanza, que además incluso yo he aprendido mucho de los alumnos, porque la energía que te transmiten los chicos es increíble, porque claro, todo el mundo, incluso me contaron un ejemplo que yo estoy convencida que es así, que si tú, por ejemplo, haces un dibujo y parece un niño de 5 años, es que tú te paraste de dibujar a los 5 años. Y esto yo lo encuentro interesante, por lo tanto, hay que favorecer que los niños sigan y que siempre trabajen en esto, porque se expresan.
pasó por etapas en las que atesora sus pinturas ácidas. Se volcó en figuras como María Callas o Tamara de Lempicka, o retratos familiares, o una eterna colección de flores, o recreándose en paisajes rectilíneos, papeles sedosos y transparentes, colores, textura dulce, que simulan la naturaleza, que contempla e interpreta. María Luisa, ¿has tenido recuerdos para esa primera obra premiada, para momentos diferentes en los que te inicias con tus estudios? Supongo que luego viene pues esa primera exposición que uno no olvida nunca en la vida, me imagino, ¿no? Sí, sí, tienes toda razón, nunca la olvidé en la vida, sí. Pues fíjate, yo o sea, cuando ya terminé todos los estudios y ya hice todas las oposiciones en Madrid y tal, ¿qué pasa? Que entonces, claro, tenía como un paisaje para mí, pero fíjate que los retratos, yo creo que es una cosa que incluso me viene de familia, porque mi padre hacía caricaturas en sus momentos de esto y el retrato siempre es una cosa que incluso mi padre me decía, solo lo valoran los propios, los retratos, porque los demás realmente, la cara de uno, la cara de otro, pero claro, el retrato es una cosa complicada y a la vez gratificante, porque aparte que tiene un sentimiento que lo tienes que sacar. Y mi padre siempre admiraba a Rembrandt y yo decía, ay, digo, Rembrandt con estas caras, dice, hay que verlo de natural, este pintor, porque, bueno, cuando yo empecé a ver Rembrandt de natural, me quedé, era más real que la persona. Es decir, allí veías que el espíritu estaba allí dentro. Entonces, yo ya tenía esta necesidad. Bueno, ¿qué pasa? Que una exposición, al casarme con Bernardino, que es arquitecto, pues, ¿qué pasa? Que él, pues, me fue presentando, vinieron a mi estudio, 80 compañeros y yo grabábamos una conversación y yo los iba dibujando a lápiz, pero solo un ojo, porque creía que con el mínimo se puede conseguir el máximo. Entonces en aquel ojo tenía que estar todo, un poco de pelo, un poco de no sé qué. ¿Qué pasa? Que yo pensaba, esa gente sensible a los dibujos, porque un arquitecto siempre ha dibujado. Antiguamente no había tantos ordenadores y todo esto, entonces el dibujo era importantísimo. Dije, son gente que lo valora. ¿Qué pasa? Que hicimos una gran exposición en el Colegio de Arquitectos, que se llama Belvedere, que me lo puso mi hermano el título, que para descanse, y yo ya vi que aquello tenía su magia. Luego, otro apartado fue lo de María Callas. Nos paramos en esa etapa de los retratos que nos has descrito y luego en esa otra, que para ti tiene mucho valor, porque has hecho muchas colecciones, exposiciones, pero la de María Callas es muy especial para ti, ¿no? Pues sí, es muy especial para mí, porque en María Callas se ve un espíritu perfeccionista, un espíritu, como si dijéramos, con una expresividad, una mujer que lo daba todo y se notaba. Es decir, porque aparte de la voz, es como si te comunicara todo. Claro, y a mí me aficioné a las óperas, porque claro, oírla cantar a ella es como si dijéramos, porque a veces tú dices, puedes oír cantar a uno como si estuvieras en la ducha. No, ella te llegaba, es como un dardo, te llega al corazón. Entonces, claro, yo relacionaba todas las óperas con su mirada. Por ejemplo, aquí os enseñaré una que era Turandot, una mujer inaccesible, tal y cual. Y Bernardino, incluso, como tiene mucha idea, me puso unos marcos adecuados a la trama que se estaba tratando. Entonces aquí se conjugaban las dos cosas, la cosa arquitectónica con la cosa emotiva de un retrato. Bueno, entonces la representé en todas las óperas, hice una gran exposición que tuvo mucho éxito, porque claro, la gente que le gusta la Callas es como todo, es como uno que es aficionado a una cosa, y claro, y allí estaba, que incluso, hablando de esto, yo me gustaría contacto con Atenas, porque sé que le han hecho un museo allí en Atenas, y entonces sería bueno
tener esta comunicación con ellos, decirles que aquí también la seguimos, etcétera. Y tú, en esas obras que presentaste, Sí. obras pictóricas, además las acompañaste de un texto, narraste circunstancias, por ejemplo, hablabas de la pasión, hablabas de la desconfianza, del miedo. Pues sí, fíjate, mira, después de hacer las óperas tal, ya lo dejé. Pero claro, todos los personajes que yo cojo, o todas las... Luego, claro, le hago un desenlace y un final. Y para mí, el final de ella es expresar todos los sentimientos que tenía en Medea, en esta obra, que es una obra impresionante. La obra de Eurípides, desde luego, no tiene... Entonces, ¿qué pasa? Que yo allí conté un poco, a través de ella, de su mirada y tal, todos los sentimientos que puede tener una mujer, pero estos sentimientos eternos, que es la pasión, el cariño, el orgullo, incluso la desesperación, porque claro, cuando se quedó sin los hijos y tal, que es, claro, una obra donde los hijos se matan por amor, es que aquello, es que yo creo que para mí es la tragedia en persona. Entonces, claro, aquí vi los sentimientos puros y duros que Pasolini los sacó de maravilla. Y allí, para mí, Pasolini la inmortalizó a María Callas. Mira, esta pequeña muestra, digo pequeña muestra porque hay muchísimas más, pero bueno, estas se relacionan en el tema, la temática, y son unas esculturas que son en base de yeso, y son mis propias manos, que hice el gesto típico, y en este gesto concretamente era recordando a mi padre cuando escribía crucigramas y tal, que lo escribía así en pequeñas notas, en una libretita. Entonces yo me basé en este perfil. Luego está lo del libro, que además aquí que es un gesto, es decir, yo cogí un gesto que puede englobar 1000 gestos, pero para mí era importante cuando gira la hoja en el libro. Y aquí el escrito, que además le puse una plumilla y todo esto como antiguamente, cuando hacía los escritos con aquellas plumillas tan bonitas. Claro, las mesitas las hizo Bernardino. Bernardino es el que hizo las bases, que para mí son importantísimas. A todo eso, todo empezó con un proyecto Invia, que fueran de una serie de artistas de aquí, junto con otras alemanas y de otros países. Nos fuimos a Alemania y allí cada uno llevaba una maleta. Yo llevé una maleta llena de manos con abanico, diferentes gestos de abanico. Luego hice toda una orquesta, que esto estaba en el Convent de la Misión, en el restaurante aquel, que allí tuve toda la orquesta y realmente se quedaron en propiedad los del convent, que eran todos los... Además, el de la orquesta era que era el instrumento que me lo había dado un director de orquesta, es decir, que todas tienen su historia. Por ejemplo, esta libretita era de mi padre. Es decir, aquí todo, no hay nada que esté aislado. Este estudio, si te fijas, tiene todo este campo, que es un campo que además no se puede construir, por otro lado. Y entonces parece que es tuyo este campo. Y en cambio, tienes la parte de aquí, de esta ventana, que da al mar. Claro, el mar es una cosa que aquí la tenemos presente, pero casi prefiero más yo ir al mar. En cambio, tener este paisaje te da una paz y una tranquilidad, que además esto va acompañado de toda la bóveda, que además Bernardino, que es mi marido y es el arquitecto que hizo la casa, claro, al construirla ya sabíamos un poco los intereses que había. Y entonces él puso lo de las claraboyas y claro, da una luz que parece que incluso siempre está encendido. Funcionó muy bien lo de las claraboyas. Y claro, los techos altos, las claraboyas. Luego aquí tengo todo el apartado de joyería, que también trabajo en ello, porque además la joyería tiene una cosa, y es que te obliga a concentrarte. Es decir, no te dispersas porque si no te quemas. Y entonces las piezas, que todas están basadas en cosas de la naturaleza, lógicamente. Es decir, que aquí es como un centro de inspiración.
A mí, además, tienes la parte exterior que puedes salir aquí, que tienes posibilidad de hacer cerámica, que esto lo tengo yo en el pensamiento. Es decir, a mí me gusta mucho, como si dijéramos, pasar de una etapa, luego ir a otra, tal, y normalmente siempre te viene la anterior, porque claro, uno es como es. María Luisa, estamos en la terraza de casa, has recordado antes estas claraboyas, tenemos detrás San Telmo, tenemos ahí esa dragonera. Qué privilegio estar aquí, ¿no? Desde luego. Yo cada día lo valoro mucho. Ver todo esto es que te da una energía vital. Y además, hablando de las claraboyas, precisamente, que ahora estamos encima del estudio y esto da una luz que, bueno, que vamos, esta luz es única. Bernardino ya lo tenía muy claro cuando lo puso. Pues realmente no me puedo quejar. Hemos dado un repaso. Evidentemente siempre quedan muchas cosas de las que uno podría hablar y contar, porque durante la vida de una persona, y en este caso la tuya, en la que ha habido tantas exposiciones, en la que ha habido tantas emociones, conmociones, en la que te has volcado con ese oficio tuyo, tanto de enseñanza como dedicada al mundo de la pintura, me imagino que alguna cosa nos hemos dejado en el tintero para contar, ¿no? Hombre, en un flash, por parte de la enseñanza, homenaje a Miró, homenaje a Robert Gray, homenaje al archiduque. Sí, sí. Esto fue, como si dijéramos, unos puntos muy, muy interesantes. Y con respecto a la trayectoria de pintura, pues claro, con los retratos ya hemos dado, como si dijéramos, una explicación general, claro. Y luego está la parte, como si dijéramos, de los telares en pintura, que son espacios muy grandes, pero todos con un grafismo muy sutil, muy pequeño, que en esto te indica como una meditación, como si estuvieras meditando, pero en vez de meditar, meditas con el pincel. Y entonces esto te da luego una paz que luego ya no te peleas con nadie, como quien dice, cuando ya has terminado una serie. Todo es lineal, no hay interrupciones ni hay nada en esta serie. Es como una serie de silencio. Si tuviéramos, para terminar el programa, que decir qué te ha dado a ti la pintura, ¿qué dirías? La vida. Es decir, para mí la pintura me ha dado todas las emociones que uno va teniendo en la vida, que las tiene, emociones de todo tipo, de cuando eras pequeña, tal, todos los recuerdos, todo esto lo has ido potenciando a través de la pintura. Por esto la pintura tiene esta imprenta, o sea, esta energía, fuerza. Sí, para mí es eso, porque si tú pintas un poco para el público, siempre estás en despensa, pero en cambio si pintas para sacar todo lo que tienes dentro, claro, esto es muy particular. Pues hemos llegado a San Telmo y nos vamos de San Telmo con esta vista privilegiada y agradeciéndote que hoy hayas compartido este programa con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Símbolos, palabras, ventanas imaginarias, abstracciones gestuales, espaciales, musicales, pinturas, instalaciones, esculturas. Su trayectoria pictórica es un largo camino de aprendizaje en una intensa y productiva vida.